contexto. Las empresas valen pa' pura riata, literal. Bicha, nuestras queridísimas bichotas. Actualización que tanto pedíamos, pero definitivamente no queríamos que sea de esta manera. Todo esto aquí, todo este contenido que vamos a ver es gracias al canal de Suni. Así que pues nada, les voy a dejar el link allá abajo en la descripción por si quieren ir a curiosear o si quieren ver estos videos sin mi persona, sea lo que sea. Agradecimientos especiales y créditos totales a Suni. KG, miembro de Bicha, grupo de JYP Entertainment, anunció su salida del grupo y también planes para demandar a la compañía JYP por presunto abuso y maltrato. El 7 de diciembre, KG compartió una historia en Instagram que reveló que había presentado una demanda contra JYP Entertainment después de sufrir abusos a manos del personal de la compañía. Afirmó que el trato fue tan malo que una miembro del grupo había intentado suicidarse. Ok, todo esto KG lo hizo mediante Instagram. Eso a mí se me hizo muy loco. La verdad, bueno, tiene sentido de que pues por Instagram puede tener un alcance grande. Todo esta como acusación, contexto, lo hizo público mediante Instagram, donde aquí habló sobre todo esto. Y también había provocado que una miembro se autolesionara, aunque aquí no reveló las miembros que cometieron. O sea, dos miembros que intentaron tales acciones. En su historia de Instagram agradeció a los fans por su apoyo y expresó su deseo de que esto lo vi, esto si quieren después lo podemos ver aquí en directo, pero bueno, ahorita para no demorarnos, contexto general, para ir rápido, porque han sucedido muchas cosas. el sistema K-pop cambie. Sin más información al respecto, el comunicado compartido por KG en Instagram dice: ayer presenté una demanda porque decidí rescindir mi contrato. Ah, lo va a leer. Ah, buen servicio, buen servicio. Entonces vea, eso fue lo que dijo. Compartido por KG en Instagram dice: ayer presenté una demanda porque decidí rescindir mi contrato con JYP Entertainment y salir de Bicha después de experimentar incidentes de abuso y maltrato por parte Ella experimentar incidentes de abuso y maltrato. de ciertos miembros del personal. Siento que no fue un buen ambiente para mi salud mental y me disculpo si mi salida decepcionó a algunos de ustedes. No apoyo las condiciones de vida y de trabajo. A ver, yo creo que cualquier persona que tenga medianamente el cerebro bien, o que piense conscientemente, obviamente como tú no has vivido esto, no sería correcto decir si lo hizo bien o lo hizo mal, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que si es que es así como ella lo está contando, hizo bien, ¿sabes? Pero bueno, como nosotros no somos ella, no tenemos ningún pinche derecho de opinar sobre si lo hizo bien o no. Trabajo que llevaron a una miembro a intentar suicidarse. Tampoco apoyó un entorno que fomenta los trastornos alimentarios y que ha provocado que miembros se lesionen. Tomé Joder, weón, es que imagínate decir que por el ambiente, el trato y sobre como todo ese ambiente de trabajo, entre comillas, si así se le puede llamar, ha llevado a que en consecuencia las integrantes, que no se sabe qué nombres, aunque hay varias personas que dicen que es Kale, que es Savannah, que tal, que no se sabe, ok, no se sabe, cada quien puede tener su opinión, pero sinceramente ponerse a dar nombres con un tema tan delicado a mí no se me hace lo mejor, pero bueno, no son los nombres que están saliendo, pero imagínate, weón, es que esto es duro, esta decisión en mayo y todavía estoy esperando que me liberen de mi contrato. Estoy preocupada por las chicas que permanecerán en Bicha, mis amigas a quienes realmente amo y me preocupo por ellas. También me di cuenta de que si permanezco en JYP Entertainment no podré convertirme en la artista que aspiro a ser, ya que realmente disfruto de escribir canciones y producir. He acumulado una enorme cantidad de deudas con la empresa. Es que ese es el pedo, weón. Imagínate. Imagínate, yo a KG, las personas, es que todo esto, si tú sigues a Bicha desde hace ya un tiempo considerable, al menos desde, si lo sigues desde A2K, yo creo que ya es más que suficiente, porque eso es más antes que pre-debut. Luego, es que ellas no son chicas malas, o sea, no son, o sea, no, amigo, ¿cuántos años tenía? A mí es que ni siquiera cumplen la mayoría de edad, creo, o sea, imagínate. Mientras que me Y obviamente ellas no están acostumbradas, porque así mucha gente lo decía, acostumbradas a este estilo de vida que es normal allá. Aunque para mí la palabra normal no se debería de usar aquí, ya que pues ya te digo yo que eso normal no es, pero bueno. pagan muy poco por el intenso trabajo y las limitaciones extremas en nuestra vida personal. Aunque ocurrieron tales incidentes, 15. también hubo momentos hermosos. Me gustaría agradecer a JY Park, a los ejecutivos de la compañía. Ok, ven, eso sí.
Obviamente, aquí pues porque es como una carta de pues de donde te informa, te avisa lo que hizo y demás. También al final dio los agradecimientos a JY Park, ¿ok? Porque eso hay que tenerlo muy en claro. JYP, cuando se habla de JYP es JYP Entertainment. Cuando se habla de JY Park es pues el idol como tal. Compañía, y al personal por creer en mí y por la capacitación excepcional. Pero bueno, no sé, como yo no sé, no opino, pero bueno, yo estoy leyendo lo que dice KG. Agradecimientos a JY Park y al personal de acá. No culpo a nadie por el trato que he recibido, pero siento que este es un problema que está profundamente arraigado en la industria del K-pop. Estoy agradecida por las amistades que hice y por la increíble oportunidad de actuar en una audiencia global. Gracias a los fans por su amor y apoyo, y les pido que sigan mostrando su apoyo a Bicha independientemente de mi ausencia. Espero que mi despedida pueda animar al sistema del K-pop a realizar cambios para mejorar, con la esperanza de proteger a los idols y aprendices que permanecen en manos de estas empresas. ¿Ustedes qué opinan ante lo que hizo KG? ¿Lo hizo bien? ¿Lo pudo haber hecho diferente? ¿No fue la manera correcta? Yo personalmente, mi opinión, yo creo que más o menos ya se las fui dando a lo largo del video y es bastante obvia, pero definitivamente esto no es un problema actual, ¿sabes? Esto no es algo reciente, esto no es algo como esto nunca, no, esto es algo que todos sabíamos que sucedía, es un problema que está ahí metido y KG lo sabe y lo dijo. Pinche empresa de mierda, saludos. Saludos. Bueno, ahora sí vamos con el contexto general, ¿ok? Eso fue con lo que comenzó todo este desmadre. Ahora sí. Recientemente, la ex miembro de Bicha, KG, anunció su salida del grupo y acciones legales Lo que contra vimos. JYP Entertainment. Las miembros de Bicha son todas estadounidenses y están bajo JYP USA. Ahí está lo que íbamos. Esto fue lo que a mí me dejó loco. Ellas no son coreanas, no son japonesas, no son asiáticas, son estadounidenses que están bajo la empresa, bajo el sello de JYP Estados Unidos. Yo pensaba que el trato iba a ser diferente, la verdad. Pero bueno. Significa que la Por lo visto, demanda no. se presentó en Estados Unidos. Como resultado, el documento legal completo que detalla la queja de KG contra la empresa está disponible públicamente en línea. Este documento legal completo detalla todo lo que JYP Entertainment supuestamente le hizo pasar a KG y a las miembros restantes de Bicha durante su tiempo en la empresa, y se desglosa de esta manera el cronograma. El documento alega que el horario diario de KG... ¿Qué? ¡Hala! ¡Oy! O sea, la demanda pública, se hizo pública la demanda tal cual. Oye, eso, a ver, no sé si eso sea una buena jugada por parte de KG y de las personas que obviamente están guiando a KG, porque KG obviamente está pues siendo respaldada por, no sé, su familia, etcétera, y demás personas. Loco, ¿eh? De esta manera, el cronograma, el documento alega que el horario diario de KG comenzaba a las 7 de la mañana, con 3 horas de escuela, regresaba al edificio. Ok, 7 de la mañana, 3 horas de escuela. El documento alega que el horario diario de KG comenzaba a las 7 de la mañana, con 3 horas de escuela, regresaba al edificio Normal. de JYP a las 10 a.m., donde trabajaba largas horas, a veces hasta ¿Largas horas hasta cuánto? pasadas las 11. 11 de la 11 de la noche. O sea, a ver, 7 de la mañana, 3 horas de escuela. Llegaba JYP a las 10. Y a partir de ahí, ni siquiera tenía un horario y había ocasiones donde se quedaba hasta las 11 de la noche, me imagino, ya que no creo que sea de la mañana. Aunque el personal de JYP Entertainment supuestamente las presionaba para que se quedaran hasta la 1 o 2 de la mañana, con promesas de decepción y consecuencias. Uy, que hay hasta capturas. I guess the way that hurt my hell. We don't want... Ay. Si es que no lo hacían, la demanda incluye una declaración I'm not happy. Esto no es divertido, esto no está bien. de KG, donde afirma que el único tiempo libre que se les dio a las miembros de Bicha fue durante... Oye, estaría bueno ver todo este documento porque a la miércoles está todo muy desglosado, y consecuencias si es que no lo hacían. La demanda incluye una declaración de
Figura 2 y 3. Es KG con una integrante de la bicha hablando sobre las emociones de trabajar en JYP con mensajes a través de, o sea, a través de, no, bueno, mensajes en general, ¿no? Si esta es una conversación con una de las integrantes de... que obviamente no se dice quién es porque pues, ajá. De KG, donde afirma que el único tiempo libre que se les dio a las miembros de Bicha fue durante las horas en las que deberían de haber estado durmiendo, las condiciones del contrato y pago. La demanda alega que JYP Entertainment utilizó que las condiciones, eran tan fuertes que el momento de descanso era prácticamente solo las horas que tenían para dormir. O sea, aparte de eso, es como que no descansa. Joder. Del contrato y pago. La demanda alega que JYP Entertainment utilizó lagunas legales engañosas para evitar tratar a KG y a otras miembros de Bicha como deberían, esto bajo la ley de California. KG también menciona que se les entregaban contratos, algunos incluso en coreano, y el grupo y las miembros muy apenas tenían tiempo para estudiarlos. JYP no cumplió con los acuerdos de pago y KG, como posiblemente el resto de las miembros, solo recibieron $500 por semana. KG. $500 por semana. Ah, mira, aquí dice, JYP compró o consiguió una costosa, una casa que costó $2.5 millones. Wakey. El documento dice que deberían trabajar de 10 de la mañana a 7 de la noche, pero les decían que tenían que quedarse a veces hasta la 1 de la mañana. Los mensajes son capturas de la plataforma de Bubble si no mal entiendo. Ay, Dios mío. Claro, o sea, lo legal, 10, 7, pum, fácil. O sea, no fácil, pero sabes, tipo es entendible, pero claro, les manipulaban con no esto, decepción, que tal, que el trabajo, que tal, no te esfuerzas, tal, sabes, lo típico que se suele usar como para manipular a las personas, porque al final esto para ellos es como una competencia para pues no hundirte en este mundo del K-pop, entonces usan eso para carcomerles y demás. Loco, una casa de 2.5 millones, eso es endeudarles, eso es endeudarles, o sea, eso es agarrar y literal, o sea, ponerles una deuda. ¿Sabes? Lo que se suele hacer, solo que con Bicha fue una casa de $2.5 millones. También reveló que la compañía se estaba recuperando del costo de las instalaciones de alojamiento, una casa que le costó a JYP Entertainment $2.5 millones. No me tiembla mucho. Comprada por la compañía, en la que el grupo se vio obligado a vivir junto, lo que le creó... Obligadas, o sea, encima más, o sea... Debo decir que esos son horarios muy normales dentro del pop. No digo que esté bien, pero desde siempre se sabe que los idols menores de edad deben ir a la escuela en la mañana para después ir a la empresa hasta las 1 am. Y de ahí entrevistas de JK, Jeon, Jin y no, sí, eso sí. Claro, eso sí, obviamente, porque tienen que estudiar y después tal, que es como que tienen que dividir el tiempo si aún están estudiando, son adolescentes. Sí, eso. Loco, oye, es que te juro, me deja loco esta manera de engancharles y ellas obligadas a vivir ahí. O sea... Una deuda de aprendices a las miembros de $500,000, aunque Bicha realizó a la miércoles, weón, es que literalmente, o sea, es que es dos... múltiples... $500,000 de deuda cada una, y a la semana les pagaban $500. Haciendo matemáticas, ¿alguien puede calcular cuánto tiempo se demorarían tomando cuenta que en cada semana les daban $500? O sea, dividan 500,000 dividido para 500. Si alguien lo puede hacer, les agradecería. Presentaciones, incluidas ser las taloneras de Twice, KG no ganó dinero y le dijeron que debía $504,500, la dieta y la vigilancia. El grupo también se vio presionado. Me estás jodiendo. Ser las taloneras de... Aunque Bicha realizó múltiples presentaciones, incluidas ser las taloneras de Twice, KG no ganó dinero. No, es que... Y le dijeron que debía $504,500, la dieta... O sea, a ver, lo que cualquiera pensaría aquí, perdón que pause tanto, pero es que ya me dio coraje,
Es que obviamente no les van a pagar a ellas directamente el monto de que se les pagaría al grupo, porque lógicamente lo lógico es que es de lo que se les paga por hacer estos eventos, una parte va para pues la deuda y una pequeña parte irá para ellas. Pero según lo pintan aquí es que no vieron nada de dinero, nada. Y la vigilancia, el grupo también Y se encima, vio presionado para mantener un nivel extremo de delgadez y a menudo solo se les alimentaba con pequeñas ensaladas. En múltiples ocasiones se les negó la comida a las miembros e incluso el personal les ordenó no comer. Esto continuó JYP lo volvió a hacer. Lo volvió a hacer, lo sigue haciendo la empresa, se mantiene con los estándares de el físico para los idols, para las idols. Ya aquí nos damos cuenta que no les importa la edad ni la nacionalidad. Ellas ni siquiera son asiáticas y ahí están. Con lo mismo, tal cual. O D E. O sea, qué hijos de su madre. hasta la residencia donde vivía el grupo, donde se instalaron cámaras de vigilancia para controlar el consumo de alimentos, algo que el grupo desconocía inicialmente. JYP Entertainment habría prometido que no habría cámaras dentro de la vivienda del grupo, pero no cumplió su palabra. El grupo también debía solicitar días libres con anticipación. Amigo. Bueno, les metieron cámaras en la casa. Me estás diciendo que metes creo que, bueno, no sé cuántos menores de edad sean, pero creo que la única creo que la única mayor de edad creo que era Camila y Lexi, me parece. Bueno, You are special. Eso de obligadas me llama la atención, porque todos los idols viven en los centros de entrenamiento. No entiendo si ellas no sabían. O ese no era el trato desde el principio. Y lo de la deuda de Traine también se sabe que los primeros años ellos no ganan nada porque deben pagar a la empresa los gastos que hicieron en ellos. Espérate. A mí, es que esto, weón. O sea, agarras idols que sí trabajan para ti y todo lo que quieras. Me sigue imputando que no cuidaron a Chan y les hicieron caso, pero siguen sacando nuevos grupos, y siguen buscando gente cuando ni siquiera pueden mantener la seguridad de los grupos que ya tienen, pero esto ya lo sabemos. Eso es. You are Exacto. Al final lo dijiste tal cual. Eso ya lo sabemos. Lo que trato de decir es que ella no está diciendo nada nuevo, sino que dando a conocer lo que todos los pupers sabemos, no justificando. Exacto, exactamente. O sea, todo esto, no nos hagamos los sorprendidos porque todos sabemos perfectamente que esto sucedía y sucederá lastimosamente hasta que no pase algo demasiado grave. Eso todos lo sabemos. La cuestión aquí está en que esto no es normal. O sea, la palabra normal aquí no se debe de usar. Amigo, ¿en qué momento metes cámaras para controlar idols menores de edad para que no, o sea, para que no consuman alimentos, que esto, que el otro, bueno, estás metiendo cámaras de seguridad, invadiendo la privacidad a menores de edad. Esto, si querían visitar a algún familiar o algo, esperaba que las miembros informaran a la empresa sobre su ubicación y con quién estaban. Problemas de salud. Durante una práctica de baile, KG fue señalada y obligada a realizar un paso de baile cientos de veces y le negaron agua hasta que lo hiciera correctamente, lo que resultó en un desgarre de un tendón de su hombro. Si bien Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Es que tú escuchas esto y... Tú escuchas, amigo, yo veo esto. O sea, tú me cuentas esto y yo te digo, man, esto, o sea, estamos en los años 1900 ni sé algo, o qué, o sea, tipo, la era moderna de la esclavización, o qué chinga, o sea...
Informó que el médico le recomendó reposo. Igualmente, el personal de JYP Entertainment la obligó a trabajar a pesar de su lesión y recibió inyecciones en el hombro. Según se informa en la demanda, todas las miembros sufrieron múltiples lesiones durante los entrenamientos, incluidos esguinces de tobillo, pero aún así se vieron obligadas a seguir bailando 12 horas al día y el personal no les permitía. 12 horas al día. A la... Es que bueno, básicamente está, a ver, es que es literal, o sea, como lo dijo. No, o sea, es que es como lo dijo. Descansaban en los horarios donde dormían. Literal. O sea, no había descanso aparte de las horas para dormir. Y anda a saber tú siquiera si es que podían dormir después de, o sea, a las miembros tomarse las cosas con calma. A KG, por ejemplo, dices que no hay que sorprenderse. A ustedes esto les parece normal. Pero no te sorprendas. Yo me sorprendo porque, weón, esto de aquí, o sea, por más común que sea, a mí me deja pendejo. A mí me deja, güey. A mí me deja, ¿sabes? O sea, no sé, weón. O sea, no. Yo no sé, weón. Yo no soy de las personas que vea esto y diga normal. O sea, yo no veo esto y digo, normal, lo de siempre. Ni madre, weón. Ni madre. A mí me deja loco, ¿sabes? O sea, por cada vez que lo escuche, yo en desacuerdo, impactado, a la mierda todo. también le diagnosticaron laringitis en un momento dado, pero la regañaron por enfermarse y le dijeron que era su responsabilidad no enfermarse. Las circunstancias en las que se encontraban las miembros les causaron mucho estrés y angustia mental. La demanda afirma que una de... quieren robots, ok, ocupan robots por lo que veo, o sea, quieren robots, literal, quieren robots. Entonces lo que quieren son robots, que no sientan, que no coman, que no, nada, robots, sin más. Ellos quieren idols robots. De ellas comenzó a lesionarse, mientras que otra cayó en un trastorno alimentario profundo e intentó suicidarse consumiendo pastillas. O sea que son dos. O sea que son dos diferentes, no una. Afirma que una de ellas comenzó a lesionarse, mientras que comenzó a autolesionarse, mientras que otra cayó en un trastorno alimentario. O sea que son dos, no una. Profundo e intentó suicidarse consumiendo pastillas. Esta miembro en específico fue encontrada por KG, quien junto con las demás recibieron instrucciones de mentir sobre el motivo de su desaparición. Imagínate. Después de todo este trato de mierda que estás recibiendo, llegas y te encuentras a tu amiga compañera en el suelo, menor de edad. Agarran, todas preocupadas. Pum. Oigan, miren esto tal. Mientan sobre esto. You are special. Siento que sonaré mala, pero es una duda genuina. Son casos que siempre han ocurrido dentro del PO. Es indignante y da rabia, pero ya hemos tenido trainers muertos en las salas de entrenamiento. Las mismas Twice coman solo hielo para no engordar. O sea que no estamos sorprendidos porque hemos tenido casos aún peores y... Yo me va a seguir sorprendiendo. Yo me va a seguir sorprendiendo. La verdad. Yo jamás voy a ser lo suficientemente sangre fría como para agarrar y decir, bueno, ayer se murió un idol. ¿Esto qué? Y siendo honestos, ¿por qué razón tienen a todas las idols femeninas transformadas con el peso? Porque los pros disque fans de verdad las andan atacando por un poco de grasita que se les ve. Malditas empresas que se preocupan más por el que dirán los fans que en lo que necesitan sus artistas. Es que ahí ya te metes en tema de
de que pues es lo que les gusta. La opinión del público, básicamente. Solo te voy a decir que en el último mes, por ejemplo, Leno se enfermó 2 o 3 veces de la garganta y así fue a los conciertos. Se supone que con lo que pasó del virus, deberían cuidarlos más, pero esto junto con estas chichas son solo ejemplos de lo que pasa en hip, pero como para algunas, no todos, Nos dicen, afectadas a tal grupo, no prestes. Bueno, a ver, es que... ay, cada caso es un mundo, weón. Cada caso es un mundo. Y en este caso estamos hablando de bicha. Adolescentes que para nada, venían preparadas para esto, porque ni siquiera en el ambiente en el cual crecieron, ¿sabes? Otro país, otra forma de vida, otro ambiente, otro, ¿sabes? Y siendo menores de edad encima. ¿Te pasa esto? Yo creo que casi que cualquier persona hubiera actuado así. Creo yo. O al menos yo lo haría. Aquí, algunos internautas en Reddit Estadounidenses no todos lo son. A ver, obviamente no todas son nacionalidad estadounidense, pero a ver, unas que comparten nacionalidad, de que está, ajá, asado, cocinado, sí, por acá, pero bueno, para como medio, ajá, no, pero sí. y en Twitter asumieron que probablemente esta miembro se trataba de la magne del grupo KI, más no aparece su nombre en la demanda legal contra JYP. No ¿Cómo olvidemos se puede las hacer? veces que les decían gordos a los de Monsta X por estar mamados. En fin, maldita sociedad. Es que todo esto va de la mano con la opinión de la gente, weón. Cuando se ponen a opinar de cuerpos, que este está muy gordita, que este está muy flaquita, que este está muy gordito, que este está muy flaquito, que este qué tal, que este qué cual. Y en Twitter asumieron que probablemente esta miembro se trataba de la magne del grupo KI, más no aparece su nombre en la demanda legal contra JYP. Por último, el abuso. Es claro, a ver, puede ser, puede no ser, la verdad a ver, temas así, como les digo, no me gustaría dar nombres ni nada. Pero es que no se sabe, y obviamente no se puede hacer, porque en la demanda pues tienes que meter nombres, tal, y ahí sí pues ya temas legales, ahí cuidado. Pero... El documento de la demanda afirma que KG y las miembros fueron objeto de abusos verbales por parte de los miembros de JYP con el objetivo de que entrenaran más. En una ocasión, un instructor de baile reprendió a KG frente a todo el grupo, lo que provocó que una de las miembros saliera corriendo de la sala llorando. Reprendió igual algo físico, porque como dijeron antes, verbal. Y después hay que aclarar que aparte de lo Al rato verbal, te voy a decir mi molestia y justo los comentarios de no protestes. Afectas al grupo, pero como no es a tu fab, no pasa nada. Dejan algunas que los maltraten. Esto duele, weón. Esto a mí me jode bastante. Porque al menos Bicha era un grupo que yo tenía fe, de alguna manera, en que iban a surgir un cambio, o de alguna manera poco a poco se iba a ir dando ese cambio, ¿sabes? Que de a huevo en algún momento poco a poco va a ir sucediendo. Y está sucediendo. Pero definitivamente yo no esperaba en ningún momento que vaya a ser tan jodido para ellas, la verdad. O sea, esto, weón, por más que ya sepamos que los que han pasado los grupos, lo que han tenido que sufrir, idols grandes que hoy en día pues le están rompiendo totalmente en sus inicios, y lo que inclusive algunos siguen pasando, a mí me deja loco. A mí me deja loco, si te soy sincero. Cuando dejas la salud de un lado y todo lo demás es prioridad, ahí es cuando te das cuenta que las cosas se están yendo a la mierda.